La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Hablemos de la inflación en medio de la decisión de Banco de México y los comentarios de la presidenta Sheinbaum sobre las tasas. Vamos con un mega itacate latinoamericano, que hay mucho que ocurrió entre los países de la región esta semana. Slim sigue de compras en el sector energético y ¿los bancos pueden predecir al ganador del mundial? Yo tengo mi conclusión. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La inflación en México al cierre de abril dio tregua al desacelerar a 4.45% desde el 4.59% que se le vio al cierre de marzo. Además, el dato resultó mucho mejor a lo que esperaba el consenso de analistas. De cualquier manera, es un nivel que se mantiene fuera de la meta de 3% que persigue Banco de México y con el precio del jitomate, además, aferrado a no bajar. También los chiles, la gasolina premium y el gas LP. La inflación subyacente, la que más le importa al Banco Central porque elimina precisamente los precios más volátiles, como los energéticos y las frutas y verduras, se ubicó en 4.26%. La no subyacente, que sí incluye a los precios volátiles, subió a 5.08% anual en abril, similar a lo que se vio al cierre de marzo, pero es lo más alto que se le ha visto en un año. Con estos datos, Banxico la tarde del jueves anunció su decisión de política monetaria, en la que, sin sorpresas, bajó la tasa de interés en 25 puntos base para dejarla en 6.50%, con la certeza de que ahí le van a parar. En el comunicado de la decisión, el Banco Central textualmente informa que hacia adelante la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Ni un recorte más por ahora. La tasa de interés de referencia se queda en este nivel de 6.50%, después de haber iniciado un ciclo de recortes que inició en mayo de 2024. En este periodo, Banxico recortó la tasa 14 veces consecutivas. De estas, sabemos ya muy bien que las últimas decisiones de bajar en lugar de mantener causaron polémica por el comportamiento de la inflación, la debilidad económica y presiones sobre los precios del petróleo que continúan ante la tensión en Medio Oriente que no termina de disiparse. En esta decisión que pone fin al ciclo de recortes votaron a favor la gobernadora Victoria Rodríguez y los subgobernadores Gabriel Cuadra y Omar Mejía, y a favor de mantener en 6.75% fueron Galia Borja y Jonathan Heath. La tregua que dio la inflación en abril, la contracción de la economía mexicana y el grado de restricción monetaria fueron tres elementos que la Junta de Gobierno valoró para reducir la tasa de interés y concluir su ciclo bajista, además de reconfirmar que los impuestos de principios de año no ocasionaron mayor implicación. Según Banxico, el nivel de 6.50 de la tasa de interés es adecuado para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones. Donde uno levanta la ceja es en los pronósticos de inflación, porque mientras se comunica lo anterior, Banco de México la ve más alta para el segundo y tercer trimestre de 2026, es decir, modifica los pronósticos al alza. Para el segundo trimestre de este año se espera que la inflación general se ubique en 4.1% promedio, desde un estimado previo de 4%, mientras que para el tercer trimestre se espera que la inflación se sitúe en 3.8% promedio, desde un estimado previo de 3.7%. Banxico dijo en el comunicado que continúa anticipando que la inflación general converja a la meta en el segundo trimestre de 2027, pero ningún analista de los consultados, por ejemplo, por la encuesta Citi de expectativas, prevé que la inflación converja a 3% a mediados del próximo año, tal y como vaticina el Banco Central. Como colofón, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina del jueves 7 de mayo y antes de conocerse públicamente la decisión del Banco Central, dijo que aprobaba la baja de tasas de interés, además de mostrar su respaldo a la gobernadora Victoria Rodríguez. La presidenta dijo que bajen las tasas de interés es muy bueno porque se reactiva la inversión. Sheinbaum dijo no saber cuál era la decisión que tomaría Banxico, independiente, valga recordar, pero consideró que la decisión de marzo fue la correcta porque la inflación general desaceleró en abril. América Latina.
Terminamos la semana con varias noticias alrededor de la región de Latinoamérica. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunió con el presidente Trump en Washington. Ya ven que ahora la relación es mucho más amena desde aquel abrazo que se dieron en la ONU en septiembre del año pasado. Bien y de buenas, hablaron sobre comercio y aranceles y acordaron que sus dos gobiernos sigan discutiendo estos temas. Fue una reunión a puerta cerrada, pero Trump describió a Lula en sus redes sociales como dinámico. Es la tercera reunión presencial que tienen. ¿Qué le conviene a Lula de esta visita? Similar a México, intentar bajar los aranceles a los metales y que tampoco se ha logrado quitar, a pesar de la anulación de los aranceles globales de Trump por parte del Tribunal Supremo. En Argentina, después de 30 años, el Banco de la Nación Argentina volvió a colocar deuda en el mercado local por una cifra equivalente a más de 370 millones de dólares. En Chile, los ojos han estado sobre el plan económico del presidente José Antonio Kast. Su proyecto de ley superó su primer obstáculo en el Congreso al ser aprobado en un principio. El logro está en que, como no tiene mayoría en ambas cámaras, el presidente aún así resultó favorable la votación. Pero viene el debate artículo por artículo y una nueva votación la próxima semana. Quieren tenerlo todo aprobado antes de junio. El plan de Kast incluye recortes del impuesto de sociedades, incentivos a la inversión y fondos para la reconstrucción que ayuden a impulsar el crecimiento económico de Chile hasta el 4% al final de su mandato, que es en 2030. Pasemos a Bolivia, que vendió bonos en dólares en los mercados internacionales de capitales por primera vez en 4 años, aprovechando el nuevo gobierno que es pro mercado. Los inversionistas están mostrando interés por los bonos soberanos de este país, ya que el presidente Rodrigo Paz eliminó los subsidios a los combustibles y solicitó un programa de 3.300 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional como parte de una serie de reformas más amplias para afrontar la crisis económica. El gobierno de Bolivia también realizó pagos de bonos en marzo y se comprometió a cumplir con sus futuras obligaciones de deuda. Esto llevó a Moody's Ratings a mejorar la calificación crediticia del país en un escalón y asignarle una perspectiva positiva en marzo. Ahí va caminando el plan económico de Bolivia. Venezuela también dio noticia porque está intensificando las ventas de dólares y permitiendo que el bolívar se debilite, reduciendo así la brecha con el mercado paralelo y aliviando un poco la presión sobre la inflación. El bolívar se ha desplomado un 7% esta semana, según datos de Bloomberg, hasta cerca de 715 por euro en el llamado mercado de intervención, que se mide frente a la moneda del bloque europeo. Se trata de la mayor depreciación en una semana desde que se restableció el sistema a finales de marzo, dejando al bolívar solo ligeramente más fuerte que en el mercado informal. El Banco Central vendió 1.500 millones de dólares en abril, el monto mensual más alto desde al menos en enero de 2023, esto según los datos oficiales. El presidente del banco, Luis Pérez, dijo en un comunicado el martes de esta semana que las ventas deberían alcanzar los 1.350 millones de dólares en este mes de mayo. La otra noticia es que esta semana Estados Unidos relajó las restricciones a la capacidad de Caracas para contratar asesores financieros ilegales para renegociar la deuda de Venezuela, la cual se estima en 170,000 millones de dólares si se incluyen los bonos, los intereses vencidos, los préstamos bilaterales y otros compromisos. ¿Qué creen que aquí acabó? Pues no. Pasemos a Perú porque nos quedamos en suspenso. El país ya se enfila hacia la segunda vuelta el próximo 7 de junio. Con el 98.2% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez lideran la contienda. Un eventual gobierno de Roberto Sánchez enfrentaría mayores riesgos de gobernabilidad que uno de Keiko Fujimori, al ser más vulnerable a intentos de destitución en un Congreso peruano que ya sabemos que está muy fragmentado y donde ninguna fuerza tendrá mayoría propia. Al menos eso es lo que advierten de entrada los analistas. Estemos pendientes al desenlace en este cambio de presidencia. Ya para terminar este mega itacate latinoamericano, el presidente de Honduras, recién electo y además favorito de Trump, Nasri Asfura, dijo que está revisando los acuerdos que la expresidenta Xiomara Castro había hecho con China. Esto quiere decir que Honduras se estaría alineando con Estados Unidos para reducir la influencia de China y mejor reconocer a Taiwán. Bloomberg News se sentó a conversar con el presidente desde la Global Conference del Milken Institute en Los Ángeles, quien dijo que antes de que Honduras pueda tomar una decisión definitiva sobre sus relaciones en Asia, el gobierno debe examinar los compromisos y acuerdos firmados por el gobierno anterior, que había reconocido a China en detrimento de Taiwán por allá de 2023. Además, el equipo de telecomunicaciones de la empresa china Huawei
forma parte de la revisión. Y Honduras está en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre el uso de tecnología de Cisco. El gobierno quiere equipos de comunicaciones dotados de los últimos sistemas contra el fraude y el terrorismo y considera que sus relaciones amistosas con Estados Unidos son muy interesantes para el análisis de esas tecnologías. Nasri Asfura asumió el cargo en enero y tiene el respaldo de Trump. Fue invitado además a la cumbre del Escudo de las Américas, que fue en marzo, junto con otros presidentes de talla conservadora, entre ellos Nayib Bukele de El Salvador y Javier Milei de Argentina. ¿Quién anda de compras? Carlos Slim continúa en su ambición por crecer su poder en el sector energético. A través del Grupo Carso, anunció un acuerdo para comprar más participación accionaria en el campo petrolero Sama. Su filial Samajal alcanzó un acuerdo vinculante con la petrolera inglesa Harbour Energy para adquirir 5% de su participación en este yacimiento marino por $75 millones, los cuales se invertirán principalmente en el desarrollo del activo que está ubicado en el Golfo de México. Esto significa que alcanzaría una participación aproximada del 17.84% en Sama, mientras que Harbour Energy mantendría una participación del 27.26%, Talos Energy del 4.47% y Pemex tendrá el 50.43%. El último sorbo. Los bancos también le están entrando a los pronósticos del Mundial y Bank of America predice quién va a ganar la Copa del Mundo. ¡Francia! Esto según una encuesta realizada a 65 personas del Departamento de Investigación Global de Bank of America. Kylian Mbappé, delantero de la selección francesa, será el máximo goleador y Lamine Yamal, de la Roja, será elegido mejor jugador del torneo. Argentina y Brasil obtuvieron la siguiente mayor cantidad de votos para el primer puesto, mientras que Japón, Noruega y Marruecos fueron mencionados con más frecuencia como posibles sorpresas. Se prevé que el Mundial de 2026 además sea el más lucrativo de la historia. Según el banco, que cita informes presupuestarios de la FIFA, se espera que los ingresos totales del ciclo de 4 años, de 2023 a 2026, aumenten casi un 50% hasta alcanzar los $11,000 millones, frente a los 7,600 millones que generaron por el Mundial de 2022 en Qatar. De acuerdo con una estimación conjunta de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, el torneo podría aportar hasta $40,900 millones al PIB mundial. Ahora, esto de que gane Francia, tómenlo con reservas, porque según un análisis que hace Bloomberg, como que les falla a los bancos de repente. En 2022, la casa de bolsa londinense Panmure Liberum predijo correctamente que Argentina ganaría, aunque se equivocó al elegir a Inglaterra para llegar a la final en lugar de Francia. 4 años antes, Goldman Sachs utilizó minería de datos, aprendizaje automático y econometría para realizar 1 millón de simulaciones que, en última instancia, resultaron equivocadas. Predijo que Brasil ganaría antes que Francia, el eventual vencedor, y falló por completo con Croacia, el subcampeón. Ese año, Nomura Holdings fue la única de las 6 instituciones financieras que acertó con el ganador, basándose en predicciones que consideraban el valor de los jugadores, el buen momento del equipo y sus logros históricos. Aún así, el banco japonés no acertó con ninguno de los otros 4 equipos finalistas. Digo, guarden el dato por si acaso. Mientras tanto, yo concluyo, zapatero a tus zapatos. Llegó el fin de semana, lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon Podcasts. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video por YouTube y por ex-Twitter, @LaEstrategiaMX en Instagram. Sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Que tengan un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.